Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 12, versículos 31 hasta el 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial, elevamos esta oración para agradecerte por tus cuidados, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, limpiarnos de maldad. Y al abrir la Escritura necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y nos explique tu palabra y que podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la sección del capítulo 12, donde le traen un endemoniado mudo y sordo y el Señor Jesús le sana. La gente admirada pensaba si Jesús era o no el Mesías. Los fariseos le acusan de hacer estas obras en nombre de Belcebú. Jesús, usando ilustraciones muy claras, les explica que un reino dividido no puede prevalecer. Y Cristo es el hombre fuerte que vino a deshacer las obras del diablo. En esta sección, Jesús va entonces a hablar acerca del pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esta es una declaración alucinante, ya que encontramos una referencia a un pecado imperdonable en los labios de Jesús, el Salvador de la humanidad. Pero es interesante pensar que, salvo una excepción, todo pecado y blasfemia pueden perdonarse. Debemos considerar el contexto en que se da esta amonestación. Los fariseos habían acusado a Jesús que las obras que hacía era de Belcebú. Sabían que era falsa esta acusación, pero su orgullo les impedía reconocer a Jesús como el Mesías. A pesar de las evidencias, ellos seguían su terco camino rechazando la salvación. Prestemos atención al comentario que hace Elena de White. Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la acusación que presentaban contra él. No había un solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que les declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse a sus discípulos. A la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como el Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error, y para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder.
Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás, al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Libro El deseo de todas las gentes, página 289. Teniendo en cuenta esta realidad, pensemos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia sería colocarse en el lugar que le corresponde a Dios, poner nuestros intereses por encima de los deseos de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella, hecha deliberadamente y sabiendo muy bien que al proceder así se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo y quien está en esa situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. Puede también ocurrir que simplemente no se llegue nunca a hacer la decisión de actuar en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, consiste en no escuchar la voz de Dios, en resistirnos a venir a Él, el no querer reconocer nuestro pecado y el no pedir perdón por nuestras faltas. Elena de White comenta sobre la actitud del pueblo de Israel. Ella dice: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 292. Al rechazar el testimonio del Espíritu Santo, pues no hay otro testimonio que compartir. Por eso cometen el error más grande de sus vidas. Elena de White explica: nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrando aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Mismo libro, misma página. Puede que alguno se pregunte si ha cometido el pecado imperdonable y se encuentra temeroso al respecto. Pues ese temor es evidencia de que no ha cometido el pecado imperdonable. Todavía siente el llamado del Señor, todavía siente que debe cambiar. No debemos resistir la voz de Dios. La persona cuya conciencia la molesta puede resolver el problema y librarse de la tensión de dos maneras. Puede someterse al poder transformador del Espíritu Santo y responder a los impulsos del Espíritu rectificando los yerros cometidos con Dios y con el hombre, o puede cauterizar su conciencia y eliminar sus dolorosos impulsos, silenciando así al Espíritu Santo. El que hace esto último no puede arrepentirse porque su conciencia se ha tornado para siempre insensible y no quiere arrepentirse. Deliberadamente ha colocado su alma más allá del alcance de la gracia divina. Su persistente perversión del libre albedrío da por resultado la pérdida de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por último, el mal parece ser bueno y el bien parece ser malo. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque el que ha cometido este pecado no tiene deseo de ser perdonado. Tal deseo es imprescindible para alcanzar perdón. La persona que ha cometido el pecado imperdonable ha cortado la comunicación con el cielo a fin de no ser molestada más por las advertencias
y las admoniciones del Espíritu Santo. Elena de White explica: no se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Review and Herald del 29 de junio del año 1897. Pero Jesús enfatiza en Mateo 12: cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jesús dice que cualquiera que habla contra el Hijo de Dios le será perdonado. Es interesante que esto se cumplió. Jesús oró a su Padre en el momento en que fue crucificado y oró diciendo que perdonara a estos hombres porque no sabían lo que hacían. Poco después de la resurrección, la obra de los apóstoles fue la predicación de la resurrección de Cristo, y dice la Escritura que muchos de los sacerdotes y dirigentes de la nación, junto con miles de otras personas, finalmente creyeron en Él y después del Pentecostés se pusieron de parte de los discípulos. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habían entendido equivocadamente la obra del Mesías, pero eso no los hizo insensibles a la verdad, y cuando vieron la verdad como es en Cristo Jesús, con valor se pusieron de parte de ella. Pero el que resiste la amonestación del Espíritu Santo, el que blasfema o coloca sus ideas por encima de las ideas de Dios, y que a pesar de las evidencias resiste al Señor, pues como no siente que debe pedir perdón, como no se deja convencer de pecado por el Espíritu del Señor, pues no pide perdón y entonces no alcanza perdón, y ese pecado se convierte en el pecado imperdonable y no se le perdona ni en esta vida ni en la venidera. Es decir, que no habrá una segunda oportunidad, no hay un segundo tiempo de gracia. Por eso debemos hoy permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Basado en este contexto es donde el Señor Jesús deja claro la comparación del árbol y los frutos. Esta es la sección que va del versículo 33 hasta el 37. Miremos el versículo 33. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Los fariseos eran inconsecuentes, habían atribuido la liberación del yugo de la posesión demoníaca, ciertamente algo bueno, a los demonios mismos. Si los frutos son buenos, el árbol en el cual crecieron también debe serlo. Según se desprende del contexto, Jesús habla aquí de sí mismo. La curación del endemoniado ciego y mudo era el fruto, y ninguno que hubiera visto el milagro podía llegar o negar que ese fruto era bueno. Sin embargo, los fariseos atribuyeron este fruto a un árbol malo, a Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús declaró que solo un buen carácter puede producir buenas cosas, así como un carácter malo produce malas cosas. El árbol bueno siempre se conocerá por su buen fruto y el árbol malo por sus malos frutos. De ese modo, los fariseos eran sumamente ilógicos al atribuir un fruto reconocido como bueno a un árbol malo. Sigamos con los versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando les dice generación de víbora, les recordaba a los fariseos y saduceos que se jactaban de ser hijos de Abraham, pero que no estaban haciendo las obras de Abraham y por lo tanto eran hijos de su padre, el diablo. Actuaban como víboras y por lo tanto debía ser una progenie de víboras y como tal estaban hablando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que se pronuncian son en mayor o menor grado un reflejo de los pensamientos que llenan la mente. No puede ser de otro modo. Las palabras blasfemas de los fariseos no fueron pronunciadas por accidente,
sino representaban lo que estaba en su corazón. Las palabras de una persona muestran lo que piensa. Berkeley comenta: no hay nada que sea más revelador que las palabras. No nos hace falta hablar largamente con una persona para darnos cuenta de si tiene una mente limpia o sucia. No tenemos que escucharle mucho tiempo para descubrir si tiene una mente amable o cruel. No tenemos que oírle mucho a uno que se dedica a predicar o enseñar o a dar conferencia para descubrir si tiene una mente clara o confusa. Estamos revelando constantemente lo que somos por lo que decimos. Y entonces Jesús compara el hombre bueno y el hombre malo. De lo que ha guardado en su corazón, el hombre bueno saca cosas buenas, y el que ha guardado cosas malas en su corazón, pues saca cosas malas. Aquí se habla de la mente como si fuera el almacén donde se han guardado la experiencia y el conocimiento acumulados y las actitudes y emociones cultivadas para emplearlas en hacer frente a los problemas de la vida. En tercer lugar, Jesús agrega versículos 36 y 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra ociosa, literalmente que no trabaja, improductiva, inútil y por lo tanto como aquí mala o perniciosa, al acusar a Cristo de echar a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios, los fariseos habían afirmado algo que sabían que no era cierto. Entonces darán cuenta por lo que dijeron de manera ociosa, y eso demuestra lo que está en su corazón, que es malo. El día del juicio tendremos que dar cuenta por lo que hemos dicho que refleja lo que hay en el corazón. Podemos aparentar ser corteses y amables y tener palabras respetuosas, pero en momentos de crisis, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si actuamos como los fariseos, nuestras palabras nos condenarán. Pero también dice que por sus palabras será justificado. Esto podrá ocurrir solo si las palabras que se han dicho están de acuerdo con el conocimiento de la verdad que se ha tenido. De otro modo, se verá que la persona es hipócrita y como tal será condenada. Elena de White comenta: el tiempo es demasiado valioso, cada momento es oro, cada palabra ha de ser un tesoro de vida. Por tanto, lo que salga de nuestros labios debe ser para ayudar a alguien, y si no podemos hacer esto, entonces no hablemos. En casos como estos, el silencio es oro. No se impacienten, y si hablan, que la ley de la bondad esté en sus labios. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, porque ellas mostrarán si Satanás está en el corazón de ustedes o si Jesucristo está allí. Sermones Escogidos, tomo 1, página 187. Nuestras palabras es el reflejo de lo que hay en el corazón. En otra parte, Elena de White dice: dejad de ocuparos de las faltas ajenas, mantened la lengua santificada para Dios, refrenados de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro. Al complaceros en esas palabras de crítica, blasfemias el nombre de Dios tan ciertamente como si pronunciarais juramentos. Necesitamos especialmente precavernos de que nuestra lengua no esté consagrada a Satanás. La lengua que Dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla. A menos que hagamos esto, directamente seremos un obstáculo para la obra de Dios en este mundo y con toda seguridad los castigos del cielo caerán sobre nosotros. Manuscrito 95 del año 1906. Por lo tanto, la solución es llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de pensar, como dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, porque en el corazón se guarda el buen tesoro de la dirección del Espíritu o el mal tesoro de las obras del diablo. Eso determina el resultado de nuestra vida. Apreciado amigo y hermano, hoy debemos ser conscientes del llamado que el Espíritu Santo hace a una consagración total de nuestra vida al Señor Jesús. Resistir la obra del Espíritu Santo, ponerle obstáculos para que Él haga su obra en nosotros,
es un error fatal. Por eso hoy debemos abrirle nuestro corazón para que el Espíritu Santo penetre y pueda hacer su obra en nosotros, en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.